La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes a las personas que se encuentran conectadas. Les damos la bienvenida y les agradecemos su asistencia a esta sesión en la que se verán los componentes de la solución LaserWay y áreas de aplicación. En esta ocasión va a ser presentado el tema por Mónica Lozano, quien es Product Manager de la marca Furukawa de Grupo APSA. Para esta sesión vamos a hacer espacio para las preguntas al final de la presentación, pero mientras vayan surgiendo las pueden ir escribiendo y al final de la presentación vamos a leerlas todas cronológicamente y también si tienen alguna duda al final pueden levantar su mano para realizar el comentario o la pregunta. Buenas tardes, Mónica. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. Me presento con ustedes para los que no tienen gusto de conocerme. Mónica Lozano, PM de la marca de Furukawa dentro del grupo APSA. Y bueno, como bien lo comentan, el día de hoy pues vamos a revisar la parte de componentes de la solución LaserWay y cuáles son las áreas de aplicación donde nosotros podemos ir revisando. Y bueno, a manera de resumen, queremos hacerles saber y recordar un poquito acerca de qué es la solución LaserWay. LaserWay es la solución o el nombre comercial que tenemos para la solución de redes GPON de Furukawa. Y bueno, vamos a definir acerca de qué es un poquito una red GPON. Por sus siglas en inglés, nos referimos a una red GPON como una red Gigabit Passive Optical Network. Gigabit se refiere a la transmisión con la que este tipo de redes nos van a permitir realizar la transmisión de información. Decimos que es pasiva porque en la parte de la distribución no requiere de ninguna energización de forma directa o que esté conectado directamente a una corriente eléctrica. Decimos que es óptica porque está constituida 100% por elementos ópticos o de sílica que nos van a permitir hacer la transferencia de información. Y bueno, pues también está constituida por la parte de lo que es fibra óptica, distribuidores y splitters, ¿no? Que es principalmente lo que tiene. Hablamos de que es network, pues porque hablamos de que es una red de acceso. Recordemos que las redes GPON son diseñadas para redes de acceso de datos. Hablamos de redes LAN en esta parte. Y bueno, cabe mencionar que en este tipo de redes pues vamos a tener dos equipos activos durante toda la trama de esta red, que son la OLT y la ONT que vamos a definir más adelante. Bien, hablamos de que las redes GPON tienen ciertas características generales. La primera es que es una topología punto a multipunto. Esto quiere decir que estas redes se van a concentrar o van a tener un elemento central llamado OLT y de ahí vamos a tener diferentes ramificaciones hasta 32 salidas a través de una división óptica. Esta ramificación a 32 salidas la vamos a tener por cada uno de los puertos PON que la OLT nos va a permitir trabajar. También hablamos de que las redes GPON se caracterizan por utilizar fibras ópticas monomodo. Fibras ópticas con las características G657 y G652 que nos brinda la norma. Entonces, este tipo de fibras permiten tener radios de curvatura muy elevados sin necesidad de que la fibra se vaya a romper o quebrantar, ¿no? También al utilizar esta fibra óptica monomodo, pues sabemos que el enlace máximo que podemos tener es hasta de 20 kilómetros de distancia sin necesidad de tener algún repetidor. Otro punto importante y otra ventaja importante que nos brinda la fibra óptica monomodo, bueno, pues nos va a permitir hacer una transmisión bidireccional en la misma fibra a través de dos ventanas ópticas. La ventana 1390 y la ventana de 1490 nanómetros, en las cuales vamos a tener para downstream, que sería la descarga de información, un enlace de hasta 2.5 gigabits por puerto PON y para upstream vamos a tener 1.5 gigabits por puerto PON. Hablando ya de lo que sería la estructura
lógica de una red GPON, esta es la manera en la que nosotros la podríamos visualizar. Vamos a tener un elemento central llamado OLT, que por sus siglas en inglés lo vamos a definir como Optical Line Terminal, y es donde vamos a concentrar toda la información. A partir de este elemento vamos a salir hacia los diferentes divisores ópticos que nos van a permitir hacer la entrega de información a cada una de las ONTs. Pero bueno, ¿cómo trabaja esta solución? De la OLT hacia los elementos activos ONTs, vamos a trabajar a través de un protocolo que se llama Broadcast. Esto quiere decir que la información que concentra la OLT la va a redirigir a cada uno de los puntos que se encuentran en el área final. Y esta es la manera en que ella va a entregar. Sin embargo, la información solamente va a ser entregado para la ONT que tenga el indicador o quien tenga la petición de esa información. Del lado de las ONTs o la entrega de información de las ONTs hacia la OLT, vamos a trabajar a través del protocolo de TDMA. Este protocolo trabaja a través de multiplexación de tiempos o priorización. Entonces, lo que vamos a realizar aquí va a ser que los paquetes van a ser priorizados de acuerdo a una calidad de servicio y la OLT va a ir procesando esa información que envían cada una de las ONTs. Recordemos que esta solución, pues bueno, toda la información va a ser concentrada en un elemento principal y de ahí se va a ir distribuyendo. Y bueno, parte importante de esta solución. Hablamos de que todas las soluciones que existen en el mercado de GPON, todas están bajo la norma de cableado estructurado y bajo el estándar ITU G984. Nos referimos que cada uno de los elementos de un cableado estructurado deben de aparecer igual en la parte de lo que sería una red GPON. Entonces, tenemos a la TIA que nos ampara con las normas de cableado estructurado generales. En el apartado número 3, que sería la 568.3, vemos todos los parámetros que se necesitan para la parte de fibra óptica. En la TIA 606, pues vamos a revisar todo el tema de administración. ¿Qué es lo que se ve aquí? La parte de una memoria técnica, la parte del etiquetado que llevan cada uno de los elementos y la parte de toda la parte administrativa que nos va a permitir tener el estándar al máximo para poder ofrecer una solución muy bien diseñada como tal. Y bueno, lo que les comentaba, todos los elementos que se consideran en un proyecto de cableado estructurado tradicional los vamos a encontrar dentro de una solución GPON. GPON no es una solución que sea recientemente creada o que existe de 2 años a la fecha. Hablamos de que una solución GPON data de a principios de los 90 y bueno, pues todo esto va siguiendo parámetros de normalización y estandarización. Entonces, como punto principal vamos a tener la entrada de nuestros servicios o lo que la mayoría de los ingenieros conocemos como entrega de servicios acometida. Aquí mismo vamos a tener lo que serían la parte de nuestros equipos activos o sala de equipos principal. De ahí vamos a salir con una distribución hacia lo que sería nuestro cableado primario o backbone y para llegar a salas de armario de telecomunicaciones, que aquí un punto bien importante de las redes GPON, lo que nosotros conocemos como cuarto secundario o IDF, bueno, pues se va a traducir una caja de 30 por 30 centímetros totalmente pasiva, que no requiere ningún tipo de energización, cuidado climático o puestas a tierra. Esto es bien importante. Después de este tercer punto, que serían nuestros IDF secundarios, vamos a tener lo que sería la parte de nuestro cableado horizontal, que también sería un cableado totalmente óptico, y así vamos a llegar hasta lo que serían nuestras áreas de trabajo o terminación óptica para hacer la entrega de los servicios como tal. Para que todo esto quede un poquito más claro, vamos a hablar acerca de lo que es una estructura de red GPON. Ya comentamos que existe un equipo principal activo, que sería la OLT, y existe la parte de las ONTs que irían al final. Pero, ¿cómo es esta estructura? ¿O cómo agrupamos esos 6 puntos principales que se refieren en el cableado estructurado? Bueno, vamos a tener 3 estructuras o 3 partes de una estructura dentro de lo que sería una red GPON. Vamos a tener la parte central o IT room,
que aquí vamos a encontrar todo lo que sería la parte de equipos activos. Hablamos de los equipos activos que van en un core principal, como son un conmutador, como es una controladora, como es un firewall, y la parte de los switches, ¿no? En este caso, la OLT. Después vamos a tener otra parte importante dentro de la estructura de una red GPON que se llama ODN, que es Optical Distribution Network. Dentro de esta ODN vamos a encontrar toda la parte pasiva, hablando de lo que serían splitters, hablando de lo que sería la misma fibra óptica y puntos de consolidación. Estos puntos de consolidación nos van a permitir hacer ramificaciones de fibra. Más adelante lo voy a explicar. Y por último vamos a tener la parte de área final o cliente. En esta parte vamos a tener lo que sería la parte de nuestras ONTs para hacer la entrega de los diferentes servicios hacia los usuarios. Ahora, esto mismo que les acabo de presentar, pero con productos de Furukawa. Vamos a tener lo que sería la parte de nuestra OLT, que van conectorizadas a través de jumpers ópticos híbridos hacia los splitters. Vamos a tener también lo que sería la parte de los distribuidores ópticos y a su vez fibra óptica, puntos de consolidación y ONTs. Para ser un poquito más claro con esto, bueno, son los elementos principales que lleva un proyecto de GIP. ¿Cómo los vamos a definir? Bueno, principalmente en nuestra sala de equipos, en productos Furukawa, esto sería lo que nosotros encontraríamos. OLTs que van desde una unidad de rack, la parte de los splitters ópticos y distribuidores. Dentro de las OLTs, vamos a definir como una OLT a un switch óptico. ¿Cuál va a ser la diferencia contra los switches que convencionalmente conocemos? Bueno, que estos son ópticos y los otros pues son de cobre. Otra de las diferencias importantes que vamos a encontrar es que a través de un solo puerto PON podemos tener administrados 128 usuarios finales, a diferencia de tener 128 puertos conectados directamente a un switch de distribución o un switch de acceso como tal. Entonces, este equipo nos va a permitir centralizar toda la información. ¿Cuál va a ser la capacidad? Bueno, pues el que les estamos presentando en pantalla tiene capacidad para 8 puertos PON. ¿Qué es un puerto PON? Bueno, es un puerto óptico que nos va a permitir hacer la transmisión de datos a través de la infraestructura pasiva. Como ya lo comentamos, nos va a permitir tener capacidades de transmisión de 1.25 para carga de información y 2.5 gigabits para descarga de información como tal. Este equipo también cuenta con 4 puertos de uplink. Estos puertos de uplink lo que nos van a permitir es tener conectados los diferentes servicios del core que nosotros vamos a tener. Como ya lo había mencionado, un ejemplo sería un conmutador. Entonces, este servicio puede ir conectado directamente a través de un puerto RJ45 o a través de un transceiver óptico. Todos los módulos con los que cuenta esta OLT pueden utilizarse en redundancia y las funcionalidades que nos ofrece este equipo pues son funcionalidades de capa 2 y capa 3 del modelo OSI, lo que sería la parte de switching y routing. También contamos con otro equipo que es un chasis de 3 unidades de rack. Este chasis lo que nos va a permitir es tener una capacidad máxima hasta de 32 puertos PON, las mismas características del primer equipo, la diferencia es la capacidad. Con este equipo podemos administrar hasta 4.096 usuarios finales. También vamos a contar con 2 interfaces de uplink y todos los módulos son en redundancia. Aquí la diferencia entre el otro equipo es que este equipo se arma a través de tarjetería. Entonces vamos a tener 2 tarjetas de 16 puertos que conforme al crecimiento de un proyecto podemos ir habilitando. Las funcionalidades que también nos va a presentar este equipo pues son capa 2 y capa 3 del modelo OSI que a continuación los vamos a ver. Entonces, ya hablando de un poquito de características más técnicas, ¿qué es lo que nos va a permitir este equipo? Bueno, primero que nada, centralizar el control de todo el tráfico que existe en la red. Número 2, hacer autoaprovisionamiento de ONTs o ONUs. ¿A qué se refiere? A que el equipo tiene la capacidad de descubrir todas las ONTs que tenga conectadas de aquí a 20 kilómetros. Entonces, ustedes no tienen que ir a hacer ningún tipo de habilitación.
a la ONT final, sino todo se realiza desde el equipo principal. También nos va a permitir hacer reinicios, apagados remotos de ONTs, encendidos y, bueno, pues todo es de manera centralizada. En funciones de capa 2, ¿qué es lo que nos va a permitir? Bueno, primero que nada, el tema de VLANs. Número 2, también va a soportar el tema de Spanning Tree, Link Aggregation y VLAN Translation. Entonces, estas son las funciones que nos va a permitir hacer en capa 2 para tener las mismas funciones que tenemos con un switch de cobre. También en funciones de capa 3 prácticamente vamos a tener todo lo que sea ruteo dinámico y estático, si es necesario que se utilice, la parte de bridge y la parte de creación virtual, ¿no? También maneja para el tema multicast el protocolo IGMP. Este protocolo, ¿qué es lo que nos va a permitir? Bueno, pues hacer Snoopy para el tema de loops. Hablamos que un loop va a ser cuando no se encuentra la información o existe un paquete perdido, pues nos empieza a generar ciertos anillos dentro de la red y empieza a hacer bloqueos internos, ¿no? Entonces, este protocolo lo que nos va a permitir es detectar el loop y en automático, bueno, pues hacer el apagado del puerto que nos está ocasionando ese problema. También utilizamos el protocolo IGMP Proxy para cuando hacemos alguna conexión a un servidor proxy y la parte de calidad de servicio. Entonces hablamos que a través de calidad de servicio estamos haciendo priorización, detectar cuáles son nuestros servicios más importantes o los servicios que nos consumen más ancho de banda y bueno, hacer el paso de las VLANs a través de las ONTs. Pero bueno, ¿cómo es habilitada esta OLT? Ya hablamos de que es el equipo que concentra toda la información, sin embargo, para ser habilitada necesita un transceiver o un puerto JIVIC. Estos transceiver son diseñados para que entreguen una potencia óptica de más 5 dB. Esta potencia tiene que ser degradada en el transcurso de la red a través de los diferentes elementos que tenemos como medios pasivos. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Bueno, pues tener las tasas de transferencia que ya habíamos revisado. ¿Y cómo trabaja este transceiver? Bueno, va a trabajar en la longitud de onda de 1490, 1310 y nos va a permitir una distancia hasta de 20 kilómetros. Es un transceiver tipo monomodo con un conector SCUPC y nos va a soportar temperaturas de 40 a 85 grados. Entonces, para que este transceiver pueda entregar la luz o la potencia óptica que les comento, debe de ser conectado a través de un jumper óptico híbrido. ¿A qué nos referimos con híbrido? Bueno, que va a tener dos tipos de conectores en la punta. El primero va a ser un conector SCUPC, que es el que nos entrega el transceiver óptico. De esta manera se va a conectar al transceiver y por el otro lado de la punta va a tener un conector SCAPC. Cabe mencionar que estos patchcore o jumpers ópticos nos van a permitir trabajar con las velocidades que nos va a permitir el transceiver, que son gigabit y 10 gigabit, dependiendo lo que nosotros tengamos diseñado en nuestra red. Todos estos jumpers los maneja Furukawa, están avalados por la ITU 984 y bueno, pues están 100% testeados en fábrica. Entonces, este jumper lo que nos va a ayudar es que de un lado conectemos el transceiver y del otro lado conectemos el splitter. Y bueno, ¿qué es un splitter? Por definición nos dicen que un splitter va a ser un divisor óptico que nos va a ayudar a referir las señales en todas sus salidas. Sin embargo, lo que yo les puedo decir en otras palabras es que el splitter es la caja o el elemento principal de la red óptica GPON que nos va a permitir que toda la luz que se recibe de un transceiver sea replicado en 32 salidas y nos ayude a hacer la conversión de lo que nosotros conocemos en cableado estructurado de 32 hilos de cobre. Entonces, de esta manera, entra un jumper, tenemos 32 salidas y estos splitters se pueden manejar desde 1 a 2 salidas, de 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16 y 1 a 32. Esto quiere decir que los splitters son totalmente equiparables o siempre van a tener salidas pares como tal.
Estos splitters nos van a ayudar a hacer toda la magia de la solución GPON. ¿Por qué? Porque prácticamente con esto podemos hacer la disminución de infraestructura física. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en cada una de esas salidas que vemos en pantalla de color verde, vamos a conectar un jumper óptico. Este jumper óptico nos va a permitir hacer cross conexión con los distribuidores ópticos que actualmente la mayoría de los ingenieros que trabajan con fibra óptica conocen, ¿no? Es un distribuidor óptico de una unidad de rack, en el cual por la parte frontal vamos a tener la cross conexión directa con el splitter a través de los jumpers, y en la parte interior de la bandeja vamos a tener bandejas de empalme con extensiones ópticas conectorizadas. Estas extensiones ópticas son lo que ustedes conocen como un pigtail. Entonces, en esta bandeja se va a realizar la fusión de cada una de estas extensiones con cada uno de los hilos de fibra que van a ir hacia el backbone. Entonces, hablamos de que estos distribuidores ópticos nos van a permitir hasta realizar 36 empalmes en la misma bandeja. Una vez que ya tenemos definido de dónde entra el splitter y a dónde va a salir este distribuidor óptico, presentamos todo lo que sería la parte de cables ópticos. Los cables ópticos que maneja Furukawa van desde 1 hasta 288 hilos, de las cuales fibras más convencionales que existen o las más solicitadas por el mercado son fibras de 1, 6, 12 y 24 hilos. También se maneja toda la parte de lo que sería fibras especiales, tales como serían las fibras directamente enterradas con protección antirroedores, las fibras totalmente secas para instalaciones aéreas, en donde la instalación es mucho más rápida y eficaz. Y bueno, también la parte de las fibras Fiberland interno-externo para cuando tenemos algún tipo de proyecto híbrido, ¿no? Donde a lo mejor no solamente es un edificio vertical, sino también tenemos que conectorizar hacia afuera. Igual manejamos todo lo que sería la parte de fibras especiales. Estas fibras especiales, por ejemplo, la Zero Water Peak, esta fibra lo que te va a permitir es que viene diseñada para evitar o tener, mejor dicho, una atenuación máxima para proyectos críticos. Entonces, proyectos en donde nos están demandando un ancho de banda impresionante, estas fibras pueden ser súper eficientes para poder atender esos servicios. También manejamos lo que serían las fibras Bending Loss Insensitive, estas fibras que permiten tener radios de curvatura mayores a 2.5 milímetros. Entonces estamos hablando de una fibra que tú la puedes enredar en una pluma y nunca se va a romper. Estas fibras, bueno, ya que se elige el tipo de fibra que va en el backbone, esta fibra va a llegar a un punto muy importante dentro de la red, que serían los puntos de consolidación. ¿Cuál es la función de este punto de consolidación? Bueno, prácticamente sustituir a los cuartos secundarios de Telecom. ¿Por qué? Porque en este punto de consolidación lo que se va a tener es, llegas con la fibra por la parte superior del backbone, y en la parte de adentro lo que se va a hacer es o fusión o preconectorización de las fibras unitarias para hacer la conexión a cada una de las ONTs. Entonces, este punto de consolidación nos va a permitir hasta tener 12 empalmes o 12 conectorizaciones, y nos va a permitir sacar fibras unitarias para poder entregar el servicio como tal. ¿En dónde va ubicada esta cajita? Bueno, pues puede ir en cualquier superficie plana o vertical, en donde podamos colocar este punto lo más cercano a las ONTs para garantizar la entrega del servicio. ¿Cuántas ONTs nos va a permitir administrar? Bueno, pues 12. De esta manera, nosotros garantizamos que por cada un hilo de fibra se entreguen 4 servicios para atender usuarios finales. Y bueno, la primera caja que vemos, que es la SAFE 12, esa caja se utiliza para proyectos distribuidos, en donde dentro de esta caja podemos tener splitters de 1 a 8 para poder hacer un nivel de spliteo. O también tenemos la BW12 que podemos llegar con la fibra, hacer un preconectorizado y salir con fibras unitarias a través de conectores de campo. Y la CDOI que nos va a permitir llegar con fusión y salir con la misma fusión hacia cada una de las rosetas ópticas o áreas de terminación.
¿Cómo vamos a llegar hacia estas rosetas ópticas o áreas de terminación? Bueno, pues a través de lo que sería nuestro cableado horizontal, en donde vamos a tener diferentes fibras con el mínimo de hilos posible. Entonces, las fibras que les vamos a presentar a continuación son las fibras low friction y las Fiberland de un hilo. Eh, el cable Fiberland de un hilo está diseñado para trabajar en interiores, especialmente para redes FTTH, FTTA y Laserwave. Hablamos de FTTH y FTTA como soluciones de planta externa y Laserwave para planta interna. Estos cables, pues bueno, tienen alta resistencia a la tracción y flexibilidad. Son fibras bending loss insensitive y bueno, nos van a permitir salir con conectores de campos de tipo SC-APC. También otra de las fibras que les comentaba es la fibra micro indoor low friction. Esta fibra lo que nos va a permitir es poderla traccionar o empujar y está diseñada principalmente para introducirla a través de ductos. Entonces, al tener dos mensajeros de acero, lo que va a permitir es que la fibra sea autoguiable y no necesites hacer ningún tratamiento especial para poderla instalar. Sí, Moni, De hecho, aquí, sí, nos comenta ¿sí? un asistente, Eric de Jesús, que no se escucha. ¿Me podrían, por favor, los demás confirmar si tienen problemas con el audio? Ok, bueno, muchas gracias. Ya nos comentaron que sí se escucha. Gracias. No, de que al contrario. Bueno, como les comentaba, este es un ejemplo de cómo se hace la instalación de una fibra low friction, que es totalmente empujada sin necesidad de una guía. Entonces la meten a través del ducto. Y igual para ya hacer el conector solamente abren los mensajeros de acero, se hace un corte y se pone el conector de campo como tal. Los conectores de campo que manejamos en Furukawa pues son Easy Connector y más adelante se los explico. Entonces, de esta manera entra la fibra y ya en la parte final en donde necesitan que salga la fibra como tal, solamente jalan para que no quede alguna curvatura dentro del ducto. Entonces, son fibras muy delgadas que dentro de en una manguera convencional de conduit color naranja, pues pueden caber hasta 10 fibras, ¿no? O como se ve en la imagen como tal. ¿Esta fibra a dónde va a llegar? Bueno, a nuestra área de usuario final. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en nuestra área de usuario final? Bueno, principalmente los conectores de campo, cordones ópticos, rosetas ópticas, ONTs y patch cord de cobre. La función de estos conectores Easy Connector, pues prácticamente son conectores que nos van a permitir introducir solamente la fibra haciendo un corte, no necesitamos hacer ningún tipo de prepulido y poder hacer la conexión de manera más rápida. Y bueno, pues son conectores a prueba de errores. Entonces, traen una guía por medio de la cual solamente ponemos el conector, hace clic y en ese momento nuestro conector de campo queda listo. ¿Cuáles serían las desventajas de estos conectores? Bueno, sería que trajéramos las yemas de los dedos sucias, que agarremos el conector o que esté lleno de polvo. Entonces, si no tenemos cuidado con esa parte, podríamos tener una desventaja en el conector. Estos conectores van a llegar a una roseta óptica. ¿Qué es una roseta óptica? Es un punto de terminación en donde vamos a poder conectar ya directamente nuestras ONTs. Seguramente ustedes ya han visto esto en sus casas cuando llegan con cualquier proveedor de internet y les instalan la roseta óptica. Bueno, pues esta es la roseta que ustedes les entregan. Salen con el jumper de fibra y conectan directamente lo que sería su módem en casa. Entonces, esta es la función de una roseta óptica. Entonces, por normativa, de acuerdo a la 568, nos dice que toda red necesita llegar a un punto de terminación para elementos que no son fijos como tal. Entonces, esta roseta sería la función que tendría. Dentro de los productos de Furukawa, la que nosotros manejamos es la roseta inline. Estamos hablando de una roseta que de largo tiene
un aproximado de 10 centímetros y de ancho un aproximado de 2.5 centímetros. Entonces, tiene un diseño discreto, es de una dimensión pues compacta como tal, de fácil manejo, es una tapa simétrica, entonces hace clic y no tiene ningún tema de que se zafe la tapa o algo más, ¿no? Entonces, esta es la aplicación que le podemos dar a la roseta óptica. Esta roseta óptica la vamos a habilitar a través de otro patchcore o otro jumper óptico. Este jumper óptico ya es el que nos va a permitir llegar hacia las ONTs. ¿Cuáles son las ONTs que manejamos en Furukawa? Bueno, manejamos ONTs que nos van a ayudar a hacer la conversión de medios hacia servicios PoE y servicios RJ45 tradicional, ¿no? Que son solamente puertos de datos. Entonces, del lado de la izquierda tenemos la ONT G400B. Esta tiene 4 puertos PoE. La ONT como tal nos va a dar una potencia máxima de hasta 80 watts y por puerto de la ONT como tal nos va a permitir hasta 28 watts por cada uno de ellos. Entonces, esta ONT, aparte de ser el equipo, pues bueno, utiliza una fuente de poder que es a donde tiene que estar energizada para poder hacer la entrega de el servicio como tal. Y del lado derecho, bueno, pues tenemos la ONT 44B. Esta ONT nos va a permitir tener 4 puertos de datos y 4 puertos RJ11. Estos 4 puertos RJ11 pues pueden ser para lo mejor ciertas empresas que aún no migran a conmutación digital. Entonces, cuando tienen un conmutador análogo, pues ahí podemos llegar con esta parte de los servicios como tal. Y bueno, también tenemos una aplicación para cuando no hacemos la entrega de servicios de la ONT directamente a nuestros dispositivos finales. Aquí pudiéramos hacer la entrega de servicios a través de lo que sería Patchcore para todo lo que serían dispositivos finales. Sin embargo, muchas veces necesitamos llegar a un faceplate o necesitamos llegar directamente a un access point o a una cámara. Entonces, para esas soluciones también tenemos accesorios de terminación para áreas de usuario final. Del lado izquierdo les muestro una caja. Esta es una caja de empotrar de 14 a 28 pulgadas en la cual podemos tener diferentes tipos de conversores como tal. En la parte de arriba pudiéramos colocar la ONT para ser resguardada y de aquí hacer cross conexión hacia un pequeño panel de parcheo de 8 puertos a través de un patch core de medio metro aproximadamente o 1 metro para poder hacer la entrega de los servicios a través de cableado estructurado tradicional. Cabe mencionar que a través de la ONT todavía nosotros podemos tener nuestros 90 metros de cableado estructurado para hacer cualquier tipo de instalación en cuarto. Entonces, podemos tener esta caja para poder hacer la entrega de los servicios y bueno, pues ya entregar nuestro cableado de cobre como tal a través de un faceplate o fijo a través de los dispositivos que tenemos. Entonces, ahora que ya conocemos de manera gráfica cada uno de los productos que convergen en la solución, pasemos a lo que serían las áreas de aplicación. Entonces, LaserWay es una solución que se recomienda por su longitud o la capacidad que nos da de hasta 20 kilómetros en canal para complejos muy grandes. En el caso de universidades, complejos industriales, aeropuertos, sistemas de CCTV y centros comerciales. Cabe mencionar que Furukawa ya tiene un caso de éxito en el aeropuerto de Cali, Colombia. Todo el aeropuerto es una solución LaserWay. Entonces, ¿cuál fue el beneficio más importante que lograron tener a través de esta solución? Bueno, la disminución de infraestructura y soportar todas las demandas que tiene el aeropuerto actualmente. Entonces, con esta solución pudieron lograrlo. También otro caso de éxito importante que se tiene en México, bueno, pues la Universidad Autónoma de México, la parte de rectoría, también el edificio ya es totalmente LaserWay, es un edificio que se piensa conectorizar con el resto de las facultades a través de la solución. Y todo esto, pues gracias a las longitudes que permite la solución.
También otro punto muy importante es que al permitirnos reducción de infraestructura, disminución de cuartos técnicos secundarios y que estamos hablando de que los cables de fibra óptica son mucho más pequeños que un cableado de cobre, bueno, pues podemos atender edificios históricos en donde sabemos que no podemos hacer ningún tipo de perforación, proyectos sin previsión de cableado. Muchas veces las mudanzas de una empresa de un lugar a otro, pues a lo mejor no está diseñado de la manera correcta para poder solventarlo, proyectos con infraestructura próxima a la red eléctrica. Ya habíamos comentado que la fibra óptica, al ser de silicio, pues no se inducta. Entonces, solamente siguiendo la parte de normativa, poniendo una barrera física en la canaleta, pues podemos tener o llevar fibra óptica y cableado eléctrico sobre la misma canalización. Y bueno, parte importante de poder atender un edificio histórico, Furukawa tiene una fibra que se llama Invisible Light. El nombre comercial de la solución es ese. ¿Y cuál es su función? Bueno, pues es un hilo de fibra como tal, recubierto por hilos textiles. Esta fibra se va pegando en todas las cornisas del edificio y con un pegamento especial y de esa manera no se realiza ningún tipo de daño al inmueble como tal. Que en museos y en la parte histórica aquí en México, pues es muy penado que tú puedas hacer algún daño al inmueble. Entonces también esa sería una aplicación muy importante por parte de Furukawa que pudiéramos utilizar. Bueno, y también otra de las partes importantes pues es a través de la interferencia, ¿no? Ya habíamos comentado que la fibra no se inducta, entonces podemos utilizarla para todo el tema de plantas industriales, hospitales, aeropuertos. En el caso de plantas industriales, bueno, pues Furukawa tiene una línea exclusivamente para la parte industrial, en donde puede cubrir todos los puntos críticos de un proyecto englobado con el tema de IoT. Trabajan bajo los protocolos de MICE, que es el factor mecánico, el factor eléctrico, el factor climático y el factor electromagnético. Entonces, de esta manera, los productos de Furukawa se sugieren con una protección de grado industrial y de esa manera, pues también puede colaborar para atender ese sector del mercado. En la parte de hospitales, bueno, pues igual, en la parte de hospitales por el tipo de ondas que se generan de radiofrecuencia, la parte de quirófanos y los factores importantes que se deben de considerar, bueno, pues también utilizar cableado de fibra óptica es una opción. Sabemos que cuando el cuerpo humano está abierto y estamos en un quirófano, pues nos convertimos en 70% agua. Entonces eso genera hacer una conducción eléctrica y puede ser muy peligroso. Nos explicaban alguna vez un arquitecto que se dedica a diseñar la parte de hospitality, que es muy peligroso, que muchas veces en una cirugía, si no estás bien aterrizado, te mueres porque te cayó una descarga eléctrica en vez lejos de la enfermedad que tú tienes, ¿no? Entonces aquí sí es bien importante considerar a lo mejor cableados de fibra óptica en lugar de cableados que vayan aterrizados directamente de cobre. Y bueno, otra parte importante que tenemos de aplicación es la parte de seguridad. Hablamos de que en la fibra óptica no es lo mismo que en un cableado de cobre, en donde nosotros podemos colocar un jack y hacer robo de información. En la fibra óptica no puedes robar la información de esa manera. Además de que hablamos que todos los equipos activos de Furukawa están cifrados, al igual que los switches de cobre, utilizan los protocolos AES para el tema de seguridad informática. Y bueno, aquí también es importante mencionar que para Furukawa actualmente tiene casos de éxito con las alcaldías de Ciudad de México, lo que sería Iztapalapa, Gustavo Amadero y Palacio Virreinal. Son soluciones que ya se encuentran montadas con LaserWave y se espera que a lo mejor para 2024 Ciudad de México sea una de las ciudades totalmente conectadas a través de infraestructura óptica. No sé si han escuchado hablar del término de Smart City, en donde ya todo es totalmente interconectado. Hablamos de que a estas alcaldías se pueda sumar a lo mejor el C4, el C5, semáforos, luminarias, acceso a Wi-Fi público. Entonces, todo esto lo que se busca es lograr que se cuente con una infraestructura que te permita
soportar los próximos 25 años sin necesidad de estar haciendo un cambio tecnológico cada 4, cada 5 años. Entonces, ahora que ya conocemos la parte de áreas de aplicación, bueno, pues también es muy importante mencionar que para Furukawa siempre le gusta estar enfocado en el acompañamiento tanto a integradores como a clientes finales. Entonces, Furukawa siempre lo que les va a pedir es hacer un checklist de toda la información que podamos tener acerca de un proyecto. ¿Por qué? Porque con esta información les podemos ayudar a hacer el desarrollo de sus proyectos o de ingenierías y obviamente, pues es necesario que ustedes como integradores, como clientes finales, sepan qué información es importante tener para poder validar si es posible tener un proyecto con LaserWave. Entonces, aquí vamos a hacer una revisión general de lo que sería el checklist y datos adicionales de un proyecto. Estamos hablando de que necesitamos definición de puntos y áreas de trabajo para que se puedan definir la ubicación de equipos activos, definición de topologías, y bueno, también es muy importante tener cierta información del proyecto para poder generar una lista de materiales y a lo mejor estudios comparativos en cuanto a energía, espacios, CAPEX y OPEX. Entonces, ¿cuáles son estos requerimientos importantes que nosotros necesitamos para un diseño? Primero que nada, necesitamos el número y la ubicación de salida de datos. ¿Qué es lo que nos va a permitir tener este número y ubicación de salida de datos? Bueno, principalmente tener la definición de números de ONTs, splitters y niveles de splitteo. También es importante que para sus proyectos podamos contar con planos, tanto planos de corte vertical como planos de todo el complejo que se va a atender. ¿Para qué nos va a ayudar esta parte? Bueno, pues para hacer el establecimiento de rutas, para poder hacer la entrega de cableado como tal. Y una parte bien importante es la definición del tipo de servicios que vamos a requerir. Si estamos hablando de voz IP, si estamos hablando de voz análoga, si estamos hablando de datos, si estamos hablando de atender servicios Wi-Fi, CCTV, BMS, automatización en general. ¿Por qué? Porque todos estos valores nos van a ayudar a definir valores de referencia de ancho de banda. Y esto mismo pues nos ayuda a definir el tipo de ONT o el tipo de servicio que vamos a tener. También es importante que se definan los requerimientos de redundancia. ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos saber con qué topología podemos trabajar. Y bueno, otro punto muy importante es saber si vamos a tener crecimiento a futuro o vamos a tener escalabilidad. ¿Por qué? Con esto a lo mejor decimos, ahorita queremos atender 100 puntos, pero mi edificio va a crecer a 300 puntos. Bueno, se deja la densidad de cables y distribuidores ópticos preparados para poder atender un proyecto con crecimiento a futuro. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos apoyar a nuestros integradores para que tengan una visión de cómo hacer un cálculo rápido de un proyecto en LaserWave? Bueno, vamos a manejar dos metodologías. La primera que se llama Fast Planning y la segunda que se llama Advanced Planning. En la definición de Fast Planning, lo que nosotros vamos a apoyar a nuestros integradores y clientes finales es cuando no tenemos eh, planos de un proyecto o queremos a lo mejor saber un presupuesto rápido del mismo, necesitamos primero que nada conocer el número y sembrado de los nodos. Número 2, identificar el tipo de proyecto. También es bien importante saber en dónde vamos a realizar el proyecto. Número 3, generar una tabla con el tipo de nodos que vamos a atender. Número 4, saber en dónde se encuentra nuestro IT room o en dónde va a estar ubicada nuestra OLT. Y bueno, definir por tipo de servicio cuáles van a ser los nodos que vamos a atender. ¿Por qué? Porque con esto nosotros definimos si utilizamos una ONT POE o utilizamos una ONT tradicional de datos. Entonces, se genera una tabla más o menos como las que le estamos mostrando, en donde ponemos el número de nodos por piso y el número de nodos por tipo de servicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como primer paso? Número 1, identificar el tipo de servicio que vamos a atender. Entonces, número 2, vamos a identificar la ONT con la que podemos atender dicho servicio. Por ejemplo, aquí vamos a hablar acerca de los nodos de datos.
nodos de datos podemos atenderlos con la ONT 44B. ¿Y cómo vamos a hacer este cálculo rápido? Bueno, vamos a dividir el número de servicios entre el número de puertos activos de la ONT. En este caso, los 87 nodos de datos entre el número de puertos activos, que en este caso serían 4. Entonces estamos obteniendo un valor aproximado a 21.74. Lo que se utiliza es redondear la cantidad al número más próximo, que sería 22, y en el caso de que se vaya a considerar un crecimiento futuro, la cantidad se multiplica por 1.25, que sería el crecimiento posible para atender en un futuro. Una vez que ya tuvimos el cálculo de las ONTs, bueno, pues procedemos a calcular el tipo de distribución que vamos a realizar. Para este ejemplo, pues vamos a utilizar una caja BW12. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular en el punto de consolidación? El número de ONTs que obtuvimos de la tabla anterior entre las salidas del distribuidor óptico. En este caso, la caja BW12 tiene 12 salidas. Vamos a dividir las 22 ONTs entre 12, la cual nos va a dar la referencia de cuántas cajas podemos utilizar. Y una vez definido el número de cajas a utilizar, con eso nosotros podemos definir cuántas cables bajantes o cableado horizontal vamos a tener para atender a cada una de las ONTs, con distancias a lo mejor aproximadas entre un rango de 45 a 120 metros, que es la distancia que usualmente en proyectos verticales puede darse. Posterior al cálculo de puntos de consolidación, bueno, pues procedemos a hacer el cálculo de splitters. Para este ejemplo, pues vamos a utilizar un splitter LGX 1x32. Entonces, estamos hablando que vamos a dividir el número de ONTs entre el número de salidas del splitter. ¿Por qué? Habíamos comentado que un puerto PON nos va a permitir administrar hasta 32 ONTs, que a su vez nos van a permitir tener hasta 128 usuarios finales por puerto PON. Entonces, el splitter 1x32, vamos a dividir las 22 ONTs del ejemplo entre el número de salidas. Estamos hablando de un valor aproximado a 0.68. Entonces, estamos hablando que la ocupación de esas 22 ONTs va a ser el 60% de un splitter de 1x32. Y con un splitter podemos cubrir exactamente la cantidad de ONTs. Bueno, una vez que dividimos este nivel de spliteo, estamos hablando de que por cada splitter que tú utilices, vas a ocupar un ODF y un puerto PON. Entonces, con este splitter que estamos definiendo, nosotros ya estamos utilizando un puerto PON y bueno, pues tenemos crecimiento del 40% para atender futuros crecimientos como tal. Aquí es bien importante y consideraciones especiales. Cuando hablamos con proyectos de alta criticidad, se recomienda utilizar divisores de 1x16. Aquí estamos hablando cuando se están pidiendo anchos de banda definidos por parte del cliente. Por ejemplo, pues a lo mejor un departamento de arte gráfico o un departamento que sabemos que va a consumir el mayor ancho de banda, hablando en horas pico, ¿no? Y para proyectos de convergencia local o distribuidos, pues se recomienda realizar cálculos de acuerdo a sembrado de nodos y en la segunda metodología que sería Advanced Planning. ¿Cuál es esta metodología? Bueno, si nosotros ya contamos con la parte de planos y ya sabemos todos los servicios que vamos a atender, lo que se recomienda que en planos empecemos a hacer la señalización de cada uno de los elementos que vamos a incluir en nuestra topología. En este caso, pues debemos de ubicar en planos en donde vamos a ubicar nuestra OLT, que en este caso aquí sería el IT Room. También vamos a contabilizar todas las estaciones de trabajo que vamos a atender y vamos a ubicar el tipo de servicio que vamos a manejar para cada uno de ellos. Entonces, se contabilizan todas las estaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque a través de la contabilización tú puedes empezar a ubicar en dónde vas a dejar las ONTs con las cuales vas a atender esos servicios. Por ejemplo, en la mesa de aquí del fondo estamos hablando de que tenemos 8 servicios y se están colocando 2 ONTs. ¿Por qué? Porque nuestras ONTs de 4 puertos nos van a permitir atender estos servicios. Después, en el plano empiezas a marcar pequeñas células de 12 puntos
que serán nuestros puntos de consolidación con los cuales vamos a hacer nuestro tirado de cableado horizontal para atender cada una de estas ONTs. Entonces, ya que tenemos la distribución lista, vamos a tener la parte de lo que serían nuestros splitters ópticos, que en este caso y para este ejemplo estamos hablando de que es una topología centralizada en la cual tanto la OLT, splitter óptico y distribuidor óptico principal, pues se van a encontrar en el IT room. Una vez que ya tenemos definida esta parte, nosotros podemos establecer ya las rutas por las cuales vamos a llevar el cableado de backbone a cada uno de nuestros puntos de consolidación y a partir de esto nosotros podemos ya generar un diagrama unifilar en el cual podemos ya tener definido cada uno de los elementos que van a componer la red y podemos generar una lista de materiales para poder entregar una volumetría y un presupuesto del proyecto. Entonces, todos estos puntos son muy importantes para que ustedes como integradores, como clientes finales, pues tengan información preparada para saber cómo podemos ayudar a la marca para poder entregar una preingeniería o un apoyo para el desarrollo de un proyecto. Entonces, todos estos puntos son muy importantes para que ustedes puedan hacer cálculos rápidos en lo que se genera una ingeniería completa como tal. Y bueno, ya como conclusión de esta sesión, ¿qué es lo que buscamos con todo lo que les presentamos el día de hoy? Bueno, pues tener una convergencia de diferentes servicios utilizando la infraestructura más flexible y simplificada que nos permita tener ahorros en infraestructura, ahorros en energía, ahorros en utilización de puertos activos, hablando del tema de switches, hablando de ahorro en la parte de adquisición de la tecnología, hablando también de ahorro en la parte operativa, al ser una red de fibra óptica es mucho más flexible y tiene pues mucho menos puntos de administración en donde nosotros podemos apoyar. Entonces, con esta solución nosotros podemos estar preparados a prueba de futuro con una infraestructura que nos va a durar más de 25 años y en donde solamente vamos a ir acoplándonos a los equipos activos que la tecnología nos permita, ¿no? Y de esta manera, pues podemos estar siempre a la vanguardia, sumando todos los servicios que sea posible, tales como Voz IP, Video Wall, Access Point, la parte de cloud, la parte de detección y prevención de incendios, automatización, BMS. Entonces, todo esto es muy importante para que ustedes puedan considerar implementar una solución LaserWave que nos va a permitir tener muchas ventajas a futuro. Entonces, no sé si gustan, pasamos de una vez a la parte de preguntas, si es que hay. Ok, muy bien. Nos vamos a ir por el orden en el que nos en el que la estuvieron haciendo. Ok, pregunta Francisco García. ¿La OLT soporta protocolo 802.1x para control de acceso en los puertos? Hasta el momento nuestro equipo OLT solamente está preparado para soportar 802.3 y 802.1 AC. Es ahorita lo que nuestra OLT nos permite hacer transferencias. Ok, muy bien. Rogelio Colunga nos comenta, compró un equipo para internet Aruba Napsa. Al parecer está satisfecho con su compra. Muchas gracias, Rogelio, por el comentario. Pues lo invitamos a las pláticas de Aruba, que son los lunes a las 10 de la mañana, para que ahí nos dé un poco de su feedback del equipo y también si tiene alguna duda, lo podemos, alguna duda o algo que requiera referente al equipo, pues lo podemos canalizar con los PMs de Aruba. Muchas gracias, Rogelio, también por asistir al webinar de Furukawa. Gustavo Sánchez comenta, para habilitar los puertos FXS en la ONT, el PBX se debe habilitar con licenciamiento ZIP, no analógico. Esos puertos FXS hacen la conversión de ZIP a analógico. Es correcto. Nuestra OLT está preparada para habilitar la parte de ZIP. Aquí una parte bien importante, Gustavo, es que los equipos de Furukawa no utilizan licenciamiento.
Entonces, por esa parte no tendrías que adquirir licencias para poder hacer la habilitación de los puertos FSX y sí utiliza todo lo que sería protocolo SIP para hacer la activación de servicios análogos. Ok, muy bien. Raúl Carrillo comenta, ¿podemos saber a detalle el programa de certificación de Furukawa para conocimiento de producto y diseño? Claro, de hecho ahorita por el tema de la situación de la pandemia, no tenemos los cursos de certificación activos 100% presenciales. Sin embargo, para Furukawa se aplica una ABC de la solución, ¿no? Empezamos con el paso uno, que es la parte de cableado estructurado tradicional. Esto es para que tengamos conocimientos acerca de lo que es la parte de normativa y diseño y buenas prácticas de instalación. Una vez que nosotros acreditamos este módulo con un 85% superior, pasamos al siguiente módulo, que sería la parte de diseño de la solución LaserWay, en donde también vemos la parte de normativa, la parte de las topologías de red, diseño de la solución y la parte de cálculo de proyectos, ya hablando de una práctica como tal, ¿no? Tanto en Fast Planning como en Advanced Planning se ve esta parte del módulo 2. Y bueno, nuestro módulo 3, que le llamamos la parte de aprovisionamiento, en la cual se ve todo el tema de configuración y ahí hablamos ya de todo el tema de configuración dentro de la OLT y cómo hacer la conectorización de la solución. Este curso son en diferentes fechas. Por ejemplo, hablamos de que el módulo 1 se ve, digamos, hoy y en 15 días, 20 días vemos módulo 2, realizan examen del módulo 2 y en 15 días vemos lo que sería módulo 3. El costo del curso es de $300 masiva, todo es directamente con Furukawa. Y bueno, ahorita por el tema de la pandemia están los cursos detenidos, pero en cuanto tengamos información ya de fechas hábiles, bueno, pues podemos empezar a mandarles la información para que ustedes se puedan sumar al pad de certificación de Furukawa. Ok, muy bien. Pregunta Fernanda Benítez, ¿cuántas VLANS se puede configurar en sus ONT? Ay, deja, si quieres la leo. ¿Me repites la pregunta, por favor, Ayrim? Es de Fernanda Benítez y pregunta cuántas, te lo voy a deletrear, es VLANS, se puede configurar en sus ONTs. Ok, las VLANs que se pueden configurar son una de forma tagueable, perdón, un target, perdón, sí, tagueable, y 8 de forma un target. Y también pregunta, Entonces, ajá, es a partir de cada uno de los puertos de la ONT y la OLT tiene la capacidad de generar hasta 64,000 VLANs repartidas entre las diferentes ONTs que se tengan configuradas. okay, y también pregunta si tienen algún software de gestión. Es correcto. De hecho, dentro de 2 sesiones vamos a ver todo un tema completo acerca del software de gestión que manejamos en Furukawa. Manejamos todo el tema de monitoreo y la parte de funcionamiento de la OLT como ONTs dentro de este software. Ok, muy bien, Martín Miranda, gusta que quiere que se le comparta la presentación, si es posible. Claro, con gusto. Ok, Rafael Toledo, su comentario agradece la presentación y comenta muy buena explicación, domina el tema. Francisco García, el cifrado AES se realiza sobre el intercambio de información entre la OLT y las ONTs. Es correcto, toda la información va cifrada a través del equipo OLT y una vez que llegue al equipo ONT, pues ahí es en donde se realiza la desencriptación de la información como tal.
Ok, Julio Martínez Ortiz, ¿tienes fuentes conmutadas para conectar varias ONTs? De momento no, eh, pero podríamos validarlo con personal de desarrollo de producto dentro de Furukawa y podríamos darte una respuesta. Ok, Luis Enrique Hernández comenta que si les pueden mandar el calendario de certificación y costos. Creo que ya fue lo que mencionaste, Moni, que en cuanto se vuelvan a reactivar las certificaciones, se les puede hacer llegar la información. Ok, claro, por supuesto. Ok, y a ver, hay un comentario de José Luis Ortiz. Déjame revisar si había alguna otra pregunta ligada, porque nada más el comentario es 8 Bilans. Entonces, si por ahí nos puede especificar. Gerardo Carreno, dile virtual, ok, que era lo que estaban comentando. ¿Cuántas redes virtuales se pueden por ONT? Sí, Ahí, ¿me escuchan? sí. Ese dato, sí te lo voy a quedar a deber y lo voy a validar con la parte técnica de Furukawa. No es un dato que me hayan preguntado con anterioridad, pero con todo gusto te respondo la pregunta. Ok, muy bien. Por ahí, Moni, en la lista de asistencia puedes ver en las celdas también las preguntas que realizaron, por si gustas darle el seguimiento. Claro, por supuesto. Y Julio Martínez comenta, si no tengo contacto cercano, ¿qué distancia me soporta el eliminador sin que exista caída de tensión en ONT? Ok, para esa parte, igual las ON3 traen en la parte posterior un pequeño cuadro en donde pueden conectarlas directamente a tableros eléctricos. Entonces, de esa manera puedes administrar bueno, puedes conectar la ONT directamente a la luz y obviamente con las características que ya tiene tu tablero eléctrico, pues ya no tendrías la parte de lo que fuera caída de tensión como tal. Entonces, esa sería una de las soluciones que nosotros te podemos ofrecer en dado caso de que la fuente de alimentación no alcanzara a poder suministrar o atender los servicios de la ONT. Ok, José Luis Ortiz comenta, es al revés, un tag y 7 tag. Y 7 target. Ajá, ok. Bueno, Stephanie Franco, sobre subir el video a YouTube, sí los vamos a estar subiendo. Nada más les pedimos un poco de paciencia, ya que tenemos que realizar edición de los videos, pero el plan es que sí vayan a poder encontrar todos los webinars de todas las sesiones en el canal de YouTube. Ok, también por acá piden la presentación. Comentario del ingeniero Felipe, excelente presentación. Se nota que soy buen instructor. Gracias. Julio Martínez Ortiz apoyó con la presentación y Fernanda Benítez, solo tienen los dos modelos de ONT de la presentación. Ok, para todo lo que es la parte de LaserWay como tal, la solución, son las únicas dos ONTs que nos va a permitir tener en gestión de software de monitoreo. ¿Por qué? Porque prácticamente las ONTs que manejamos, por ejemplo, la que tiene Wi-Fi, puertos POTS, puertos RF y 4 puertos de datos, se utiliza principalmente para la parte residencial. Entonces, esa ONT es como el modem que la mayoría tenemos en casa. Entonces, es por esa razón que solamente atendemos con servicios POE y servicios de datos, que son los principales modos de servicio que nos solicitan por parte de los clientes, ya hablando de un sector enterprise o de un sector educación o un sector eh, eh,
de hotelería, lejos de un sector residencial. Pero sí manejamos diferentes ONTs con diferentes servicios a atender, solamente hay que darle el cauce y la aplicación correcta. Que muy bien, Daniel Salas, un comentario, muy buena explicación y conocimiento del tema y que tienes muy buena voz, Moni. Me Muchas encantó gracias. tu voz. Yo le encantó tu voz, aquí dice. Excelente presentación, Julio Martínez. Pregunta de Mauricio Jesús. ¿Furukawa tiene algún tipo de academia en línea? Ok, sí, es muy buena pregunta. De hecho, para todos nuestros clientes que ya se encuentran certificados, Furukawa tiene un micrositio especialmente para todos ellos, en donde todos los webinars que se tienen a nivel Latinoamérica los pueden atender en diferentes horarios, son diferentes sesiones y son diferentes instructores a nivel internacional que imparten los diferentes tipos de soluciones que manejan en Furukawa. Desde la parte de lo que es LaserWave, algunas buenas prácticas de cableado estructurado, lo que son las fibras de ultra alta densidad para la parte de data center y la parte de Furukawa industrial. Entonces, sí se cuenta con ese sitio y no está abierto al público en general, pero con todo gusto los podemos invitar a todos los webinars que por el tema de la pandemia tenemos abiertos para todos ustedes. Ok, muy bien. Carlos Mata, muy buena presentación. Saludos, Mónica. Saludos, muchas gracias. Ok, y bueno, les recuerdo que también pueden levantar su mano para hacer algún comentario o realizar la pregunta directamente. Al parecer no hay preguntas, Moni. Ya ni Perfecto. Pues muchas gracias por su participación. Los seguimos invitando a todos los webinars que estamos dando de las diferentes soluciones que manejamos en Grupo APSA. Y bueno, pues también hacerles una cordial invitación para todos los webinars que está dando directamente Furukawa, en donde pueden conocer acerca del resto de las soluciones que manejan. Muchas gracias de nuevo por su tiempo, que tengan excelentes vacaciones y es un gusto estar atendiéndolos de este lado. Muy bien, pues muchas gracias a Mónica Lozano, quien es PM de la marca Furukawa en Grupo APSA. Y bueno, les recordamos que de la semana esta fue la última sesión, ya que vamos a estar descansando el día jueves, viernes también, y si son clientes de Grupo APSA el sábado para que lo consideren. Y vamos a comenzar el Otro lunes. El lunes. Otro comercial Ajá. importante, perdóname, Yarin, No, 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 igual adelante. les estamos comentando que a todos los participantes que están siguiendo todos los webinars de APSA University en la marca de Furukawa, pues bueno, les estamos ofreciendo por ahí descuentos en la adquisición del equipo demo y la parte también de un pequeño regalo por estar atentos a todas nuestras sesiones. Por otra parte, también mencionarles que todos los links de las soluciones Invisible Life y los casos de éxito que mencionamos, pues bueno, les vamos a estar compartiendo los links junto con la presentación para que ustedes puedan ser testigos de lo que comentamos en esta sesión. Y bueno, pues ya, muchas gracias. Ok, perfecto. Muy bien, les vamos a hacer llegar también esa información para que revisen bien la dinámica que Furukawa está ofreciendo a todas las personas que se conecten. Y bueno, también muy buen comentario Rogelio Colunga. Nos recuerda que no son vacaciones y que por favor hay que quedarse en casa. Es correcto. Correcto. Bueno, días de descanso, vamos a ponerlo de esa manera. Les agradecemos a todos su asistencia y los invitamos a todos los webinars que tenemos del área de Datacom a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y también, pues, si tienen también gustan revisar todos los seminarios en línea de otras divisiones de Grupo APSA, también los pueden estar visitando en la página. Y gracias, Moni, por tu presentación. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Que tengan bonita tarde. Hasta luego, muchas gracias.